es hemostasia. Ahora va a ser más rápido los cambios para seguir aceptando a los alumnos. Entonces ahora vamos a hablar de hemostasia. Antes de empezar a hablar lo que es la hemostasia, vamos a hacer un poquito de recuerdo, ya lo que todos ustedes saben de lo que es el sistema cardiocirculatorio. Ustedes saben que la sangre es un tejido conectivo en su forma líquida, transcurre o se desplaza por todo el cuerpo dentro del sistema cardiocirculatorio, y el sistema cardiocirculatorio, como ya lo saben, está formado por el corazón y está formado por las arterias y las venas, que ve el corazón como bomba y los vasos sanguíneos como cañerías, van a funcionar como cañerías. Este circuito es el que transporta la sangre, ¿no es cierto?, que sale desde el corazón a través de la sangre oxigenada, la sangre con nutrientes, etcétera, por el ventrículo izquierdo, sale a la aorta, y de aquí a través de sus diferentes ramas va a distribuir la sangre por todo y cada uno de nuestros tejidos, y luego en nuestros tejidos van pasando cada vez arterias más pequeñitas hasta llegar a lo que se ven estos capilares. Estos capilares están en continuidad con una célula, le entregan el oxígeno, le entregan los nutrientes, y al mismo tiempo los capilares recogen los productos de desecho de esa célula, entran en las venas, venas más grandes, y luego las venas se van transformando, uniendo cada vez para formar venas más grandes hasta formar la vena cava inferior, la vena cava superior, que terminan en la aurícula derecha. Entonces, todo este sistema cardiocirculatorio es un sistema cerrado, que no permite la fuga de ninguna cantidad de sangre, excepto los pequeños intercambios que hay aquí, que en realidad no es de sangre, sino de oxígeno, de nutrientes, de CO2 y nada más, ¿no? Entonces, todo este sistema es un sistema de cañerías con su bomba que permanece completamente o herméticamente cerrado. ¿Qué es lo que pasa cuando este sistema de cañerías, estos vasos, sufre una ruptura, sufre una herida y se abre una parte de estas cañerías, una parte de los vasos sanguíneos? La sangre va a empezar a fluir fuera del sistema cardiocirculatorio, fuera de los vasos sanguíneos, y es lo que conocemos con el nombre de hemorragia. Ahora, esta hemorragia, ¿cómo la vamos a clasificar? De diferentes formas, según varios parámetros. Uno de ellos según el lugar donde se origina, o sea, en qué vaso se origina. Si se origina en esos capilares pequeñitos que vimos, vamos a tener una hemorragia en forma de napa que fluye poco a poco, es como una telita, es la menos grave de todas, es la más frecuente que ocurre durante una cirugía, y la denominamos hemorragia capilar. Pero puede ser que sangre una vena un poco más gruesa, un poco de mayor diámetro, y en ese caso el sangrado va a ser mayor, y va a ser, como las venas están transportando sangre sin oxígeno, pues va a ser de color rojo, pero más oscuro, un rojo vinoso. Mientras que si el vaso lesionado es una arteria, va a ser una hemorragia de origen arterial. Esta va a ser la más grave porque sale muy fuerte el chorro sanguíneo, ya que estamos hablando de un vaso directo que viene del corazón. Cuando el corazón bombea, cuando se contrae, entonces la presión que existe en las arterias es mayor y va a salir sangre de color rojo rutilante porque viene cargada de oxígeno, y sobre todo va a ser sincrónica con el pulso. Cada que el corazón se contrae, sale un chorro de sangre a gran presión. Esa es la hemorragia de tipo arterial, y finalmente también puede haber una hemorragia de tipo mixto, que es la última de abajo. Según su localización, esa era según su origen, las hemorragias pueden ser internas o externas. Internas es aquella hemorragia que no sale afuera del cuerpo humano, no la vemos a la sangre saliendo por fuera del cuerpo humano, como ocurre en una hemorragia externa. En una hemorragia externa hay lesiones en la piel o en las mucosas
que permiten la salida de sangre y nosotros la podemos ver. Entonces, este tipo de hemorragia la vamos a llamar hemorragias externas, mientras que las internas ocurren dentro de nuestro cuerpo y a su vez estas hemorragias pueden ser de dos tipos. Exteriorizable es aquella hemorragia, por ejemplo, que se produce aquí en el estómago, empieza a sangrar una úlcera gástrica, se acumula la sangre dentro del estómago, por lo tanto nosotros no la estamos viendo salir. Pero una vez que el estómago se llena de sangre, el individuo puede vomitar, lo que se llama hematemesis, y esta sangre, que era una hemorragia interna, se ha convertido en exteriorizable. También otros ejemplos de este tipo de hemorragia es la que ocurre, por ejemplo, en la vejiga, ¿no? Que puede sangrar dentro de la vejiga y luego se hace exteriorizable a través de la orina, a través de la uretra, una uretrorragia, ¿no? O una sangre con orina que se llama hematuria. También otras exteriorizables que puede sangrar el intestino grueso y va a salir sangre luego a través de las heces fecales, lo que llamamos hematoquesia, ¿no? Entonces, esas son las diferentes tipos de hemorragia interna, pero exteriorizables. Y también hay las no exteriorizables, o sea, sangran y no salen por ningún lado. Por ejemplo, una hemorragia dentro de la cavidad pleural, entre la pleura parietal y la pleura visceral, o una hemorragia dentro de la cavidad peritoneal, que sangre, digamos, el hígado. Esta sangre se va a acumular en la cavidad peritoneal y no hay por dónde salga. Entonces, estas hemorragias son hemorragias internas, pero no exteriorizables, y como ocurren en una cavidad, se llaman cavitarias. Hay otras hemorragias como esta, que tampoco salen al exterior, no vemos la sangre, pero se quedan entre las fibras musculares, en el intersticio, entonces formando en este caso un hematoma. Esta hemorragia va a ser interna, no exteriorizable, intersticial. Además, la hemorragia la podemos clasificar según su cronología. En inmediata es aquella que una vez que se ha producido, ni bien se produce el traumatismo, la lesión de un vaso, este empieza a sangrar. Hay algunas situaciones en las que se está operando y no se produce una lesión inmediata, o el vaso queda en una de sus capitas de los vasos. Acuérdense que los vasos tienen una adventicia, tienen una muscular, tienen un endotelio. A veces la lesión solo afectó a las primeras dos capas de los vasos sanguíneos y no así el endotelio, y pasado una media hora, 2 horas o al día siguiente de la cirugía empieza a sangrar. Entonces esa la vamos a llamar mediatas. Y según su etiología, la mayoría de los sangrados pues, se produce por traumatismo o por procesos inflamatorios. Esto es una lesión del vaso sanguíneo, o algunas veces ocurre por diabrosis. ¿Qué quiere decir diabrosis? Es una degeneración, un adelgazamiento progresivo de las paredes de los vasos sanguíneos por algunas enfermedades como la tuberculosis, como las bulas enfisematosas en el pulmón, que las paredes de los vasos se van adelgazando y espontáneamente llegan a romperse y empiezan a sangrar. Esa sería una hemorragia por diabrosis. Finalmente, las hemorragias se clasifican también según la gravedad, según la cantidad de sangre que perdemos. Hay otra clasificación que ustedes la van a ver ya cuando estén llevando, probablemente sí, en técnica quirúrgica, cuando veamos TEC o traumatismos, es la clasificación del shock hipovolémico. Pero ahora lo que es suficiente que aprendan es que cuando se pierde menos del 10% o hasta el 10% de sangre, se dice que es una hemorragia leve. Vamos a decir que es grave cuando se pierde el 10 al 30% de la volemia total. Muy grave hasta el 60%, o sea, de 30 a 60, y mortal más de 60% de la volemia normal. ¿Cuánto es la volemia normal? La volemia normal es más o menos 7 ml por kilogramo de peso. O sea, una persona que pesa 70 kilos, si multiplicamos por 7, tenemos a 4.900, ¿no? 70 ml por kilogramo de peso, no 7. 70 ml por kilogramo de peso. O sea, si pesa 70 kilos, tendrá más o menos unos 5 litros de sangre circulando en su
en su sistema cardiocirculatorio y que es la cantidad de sangre necesaria para transportar el oxígeno, los nutrientes y todo eso. Cuando pierden el 10%, o sea, cuando pierden hasta el 10%, es decir, de 5 litros, el 10% sería, de 5.000 sería 500 ml, ¿no? Cuando perdemos 100, 200, 300, 400 ml, hasta 500 ml, es una hemorragia leve. Pero imagínense perder el 60%, estamos hablando de más de la mitad de los 5 litros, o sea, estamos hablando más o menos de casi 3 litros de sangre que se han perdido. Y si se pierde mucho más de eso, las personas pueden llegar a fallecer. Bien, entonces, como estamos viendo, la hemorragia puede llegar a matar al individuo, entonces puede llegar a ser grave. Por lo tanto, lo que hay que hacer es detener esa hemorragia, y la detención de la hemorragia se la conoce hemostasia. Entonces, ¿qué es la hemostasia? Es un conjunto de mecanismos que intentan detener o cohibir la hemorragia. Hemo deriva del griego, donde hemo significa sangre y éstasis significa detención. Ya ustedes han visto en las clases de terminología todos estos términos. Entonces, hemostasia significa detener esa pérdida de sangre fuera del sistema circulatorio. ¿Qué tipos de hemostasia hay? Hay dos. Normalmente cuando el paciente empieza a perder sangre, pues hay una hemostasia fisiológica, una hemostasia intrínseca, una hemostasia autónoma, que hace que de por sí el cuerpo humano intenta reparar, intenta impedir la pérdida de sangre humana, ¿no es cierto?, de ese paciente, para tratar de compensar y mantenerlo dentro del sistema circulatorio. Esta es la intrínseca. Pero a veces el vaso es muy grande, o a veces lleva mayor tiempo, puede llegar hasta 8, hasta 10 minutos de lo normal, y nosotros no podemos esperar y que esté todo el tiempo sangrando hasta que se coagulen por sí solo. Por lo tanto, hay otro tipo de hemostasia, que es la hemostasia quirúrgica en los casos de cirugía, o también llamada extrínseca, porque en esta hemostasia interviene la mano del hombre, interviene la mano en este caso del cirujano, de los ayudantes o de cualquier otra persona que ve en la sangre sangrando a alguna persona y va y lo ayuda e intenta producir una hemostasia para evitar que siga perdiendo sangre. Entonces esta hemostasia va a ser extrínseca. ¿En qué consiste rápidamente la hemostasia fisiológica? Es aquella hemostasia que se produce entonces en forma autónoma, ni bien se ha producido la lesión del vaso, se empieza a estos mecanismos fisiológicos tratando de por sí solo sanarse para mantener ese equilibrio normal que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Entonces aquí tienen un vaso sanguíneo, este es el endotelio, la capa más interna del vaso sanguíneo. La capa más interna del vaso sanguíneo. Entonces, cuando este endotelio está íntegro, la sangre fluye por aquí en forma líquida sin ningún problema. Todo es paz y armonía, todo es equilibrio. Pero una vez que se produce algún proceso, algún daño en el vaso sanguíneo y se rompe este endotelio, la sangre va a ocurrir dos cosas. La sangre sale por el daño y se pone en contacto con los tejidos que están acá. En estos tejidos hay un factor tisular, que se llama así, que es una sustancia que al ponerse en contacto ese factor tisular con esta sangre, inicia la activación de la cascada de la coagulación en su vía extrínseca. Se activan todos los factores para formar un coágulo. Asimismo, cuando la sangre eso es con el factor tisular. La sangre, mientras reconoce este endotelio, no pasa nada, sigue feliz y tranquila. Pero si una vez la sangre se pone en contacto con cualquier otra estructura que no sea el mismo endotelio, puede ser la capa muscular del vaso, la adventicia del vaso, o en contacto con alguna otra sustancia extraña, por ejemplo, sacan sangre de algún paciente en una jeringa, la jeringa se pone en contacto con el plástico, la jeringa. Ese contacto hace que se desencadene una coagulación, que es la vía intrínseca de la coagulación.
¿no? Entonces ahí ya tenemos dos vías paralelas, la extrínseca, que es por contacto con el factor tisular que se encuentra en los tejidos, y la intrínseca o de contacto, que es el simple hecho de que la sangre entra en contacto con otra sustancia o con otra estructura que no sea este endotelio. La sangre solo reconoce como propio a este endotelio vascular. Entonces ese es el daño inicial. El primer mecanismo que se produce para tratar de detener la hemorragia es la vasoconstricción, a través de la estimulación de los receptores alfa-1. Ustedes ya deben estar llevando fármacos, vasoconstricción por los receptores alfa-1, el sistema nervioso simpático, de forma autónoma, hace que este vaso se cierre, se vasocontraiga. ¿Para qué? Para disminuir el flujo de sangre a este lugar, primera cosa. Y segundo lugar, al vasocontraerse, en este lugar, en estos vasos, aumenta la concentración de glóbulos rojos dentro de este lugar. Y al aumentar la concentración de glóbulos rojos, de plaquetas, va a empezar la formación de un tapón. Entonces, primer mecanismo, vasoconstricción. Segundo mecanismo, las plaquetas que andan circulando por el vaso sanguíneo, una vez que se han roto, que se ha producido la lesión del endotelio, este endotelio libera unas sustancias que llaman a más plaquetas, que se llaman los quimiotácticos, y las plaquetas empiezan a agregarse, a adherirse a esa área lesionada y va a formar lo que llamamos el tapón plaquetario, tratando de impedir la fuga de sangre. Segundo mecanismo, formación del tapón plaquetario. Y finalmente, el factor tisular estaba aquí en el intersticio, más el contacto de la sangre, o sea, la vía extrínseca y la vía intrínseca se activan y van a terminar activando el factor 10. El factor 10 convierte la trombina, aquí está mejor, la trombina, el factor 10 activado va a actuar sobre la protrombina, que lo va a transformar en trombina. La trombina va a actuar sobre el fibrinógeno, lo transforma en fibrina, y estos hilos de fibrina de aquí, estos amarillitos, vienen y se unen a las plaquetas, que son estas de color lila, y forman el coágulo definitivo que tiene a detener la hemorragia. Pasa un cierto tiempo y esto se regenera, cicatriza y se acabó el sangrado para siempre, ¿no? Esa es la fisiología de la hemostasia fisiológica o intrínseca, que tiene las dos vías que generalmente convergen en una sola y que termina con la activación del factor 10, protrombina en trombina, fibrinógeno en fibrina. Ahora, aquí al ladito de este coágulo hay un activador, hay otra sustancia que se llama el activador del plasminógeno, que una vez que esto se ha coagulado, una vez que esto ha dejado de sangrar, este activador del plasminógeno transforma el plasminógeno en plasmina y la plasmina degrada a la fibrina y así todo queda como estaba nuevamente. Se deshace el coágulo y todo queda como al principio. Esa es la hemostasia fisiológica. Ahora lo que nos vamos a dedicar más, hacer un resumen rápido de lo que es hemostasia, es a la hemostasia quirúrgica, es decir, la hemostasia o el conjunto de procedimientos que utiliza el cirujano para detener una hemorragia durante la cirugía. Pero no solo, si bien se llama quirúrgica, no solo ocurre en quirófano, ¿no es cierto? Que ustedes en la calle, en su casa, ante cualquier persona o ustedes mismos empiezan a tener tienen alguna herida, algún sangrado, pueden aplicar varios de estos mecanismos que vamos a ver ahora para detener la coagulación, para detener el sangrado, perdón. ¿Cuáles son los objetivos dentro de una cirugía de realizar la hemostasia? Evitar pérdida de sangre del paciente. Obviamente no queremos que mientras se está operando el paciente pierda sangre por todos lados, entonces se va haciendo hemostasia constantemente. Para mantener un campo operatorio blanco y poder reconocer los tejidos, porque si no sangraran todo el tiempo, imagínense, estuviera rojo, y no identificáramos ningún tejido, ninguna estructura anatómica, y podríamos cometer o cortar cosas que no se deben cortar. Y finalmente, al hacer hemostasia evitamos la formación de hematomas, sobre todo en la pared, que van a retardar después la acumulación de ese hematoma, el crecimiento de esos hematomas van a retardar o van a interferir con los procesos de cicatrización. ¿Cómo la clasificamos? También las hemostasias tienen una clasificación, pero a diferencia de las hemorragias solo hay dos formas. Según la finalidad, ¿con qué finalidad hacemos hemostasia? Puede ser preventiva
o puede ser curativa. ¿Qué quiere decir preventiva? Que hacemos una hemostasia previniendo que haya un sangrado, o curativa, ya se ha producido el sangrado y lo que hacemos es detenerlo. ¿En qué consiste la primitiva? Aquí también tienen una arteria, una rama arterial. Entonces, se identifica durante la cirugía la arteria, se colocan, se puede en este caso, aunque es una cirugía laparoscópica, se ha colocado un clip, otro clip, se corta el medio y no sangró nada. Esa es una hemostasia preventiva. Pero en una cirugía normal que no sea laparoscópica, en vez de los clips se pueden usar hilos, ligaduras. Entonces se liga el vaso, se lo identifica el vaso, se lo liga y se corta. Estamos previniendo que sangre. Y la otra es que ya se ha producido el sangrado y lo que nosotros hacemos es ir a buscar el vasito que está sangrando. Si es por vía laparoscópica se le pone un clip, o si es por vía abierta normal se identifica el vaso, se lo puede agarrar con una pinza y ligar. Estamos haciendo ya curando, una hemostasia curativa. Finalmente, según su duración, ¿cómo se clasifican las hemorragias? En temporales, cuando la hemostasia es por un periodo corto de tiempo, mientras se adopta algún otro método que nos va a permitir hacer una hemostasia definitiva y que nos va a durar hasta que, como vimos en la fisiológica, el propio organismo repara todos sus tejidos y repara el vaso y ya deja de sangrar para siempre. Entonces vamos a tener una hemostasia temporal definitiva. ¿Qué métodos de hemostasia hay que podemos usar para cuando hay un sangrado? Lo vamos a dividir estos métodos de 3 tipos: métodos mecánicos, métodos térmicos y métodos químicos que se utilizan para lograr la hemostasia. Dentro de los métodos mecánicos, espérenme un minuto que me estoy de turno, me están llamando. Ahora sí. Ahora sí me escuchan, ¿no? Sí, doctor. Ya. Seguimos. Entonces, tenemos el primer método es la compresión digital directa. Hay un sangrado, ya sea en la mano, ya sea en una herida quirúrgica en el abdomen, mientras se está haciendo una laparotomía o una toracotomía, y empieza a sangrar un vasito. Entonces, lo primero que hacemos es con nuestros dedos comprimir, o con la mano, no solo con los dedos, sino también puede ser toda la mano, comprimir directamente el sitio donde está sangrando. Este es un método rápido, es el más efectivo para hacer una hemostasia violenta, pero es temporal. Esto no podemos quedarnos con presionándole ahí todo el tiempo hasta que se reparen los tejidos, ¿no es cierto? Entonces una hemorragia es una hemostasia de tipo temporal, que consiste en comprimir directamente el lugar, el sitio donde se ve el sangrado. Otro, a veces hay múltiples sangrados en las extremidades, generalmente se usa este método en extremidades. Por ejemplo, aquí en el antebrazo pudiera haber varios sitios, varias cortaduras, producto de algún accidente, o aquí en el miembro inferior, y lo que se hace es comprimir la arteria proximal, la que está llevando irrigación a todos esos tejidos distales. Entonces, la presión digital sobre un porto arterial específico, y sobre todo tenemos que buscar arterias que estén apoyadas sobre una superficie dura, en este caso los huesos.
la arteria humeral que está pasando aquí en el brazo, la arteria femoral que pasa por la región femoral. Entonces, si no hay cómo cohibir porque hay mucho sangrado, aquí muchas áreas lesionadas, muchos vasos sangrando y no nos alcanza para hacer una compresión digital, podemos ayudarnos haciendo una compresión de la arteria humeral y así vamos a evitar que le llegue sangre aquí y estamos haciendo una hemostasia también temporal o lo mismo con la arteria femoral. Otro mecanismo que se usa mucho más en cirugía sobre todo es la presión dígito-digital. ¿En qué consiste? En comprimir los vasos sanguíneos con los dos dedos de la mano, con el dedo pulgar y con el dedo índice. En este caso aquí está pasando el paquete vascular del hígado, que este es el hígado, esto va a ser la vena porta y aquí al ladito la arteria hepática. Entonces, si el hígado empieza a sangrar o ha sufrido el paciente un trauma hepático por algún accidente y sangra mucho el hígado y no hay cómo contener, podemos ir a buscar su paquete vascular y con los dos dedos comprimirlo y después ponerle algún stent que nos ayude, que nos reemplace los dedos, porque también es temporal, entonces se aprieta, como se ve en esta figura, el pedículo y estamos haciendo una compresión dígito-digital del pedículo vascular. Otro mecanismo de hemostasia temporal, seguimos con los temporales por ahora, es la compresión con gasas y compresas. Aquí tienen una herida profunda que está sangrando, no tienen pinzas, no tienen nada, entonces se buscan gasas y rellenan la herida y están haciendo una compresión con gasas y compresas. No como se ve en la figura de abajo, en la cual ¿qué se llama? La compresa las gasas están, esto no lo puedo mover, las compresas están por encima de la herida y no están comprimiendo el área afectada. Entonces, esta es la forma correcta y no la que ven ahí abajo. Esos también son métodos temporales. Otro método temporal es el sistema de SMART. ¿En qué consiste el sistema de SMART? Consiste en una venda de goma de más o menos unos 2 metros de largo y un manguito. Este es un dibujo antiguo de Ottolenghi, por eso se ve si ahora hay dispositivos mucho más modernos y más bonitos, pero esto sirve para explicar. Tienen la pierna, se utiliza generalmente en cirugía, tienen la extremidad inferior, lo que se empieza a vendar es desde la extremidad distal, desde el dedo, se hace un vendaje compresivo, elevando primero el miembro superior, se venda hasta la raíz del miembro inferior o superior, cualquiera que estén haciendo. Una vez que han hecho este vendaje compresivo, colocan este manguito, lo ajustan bien, cosa de que el vendaje compresivo ha hecho que toda la sangre de la pierna se vaya hacia proximal. Y este manguito va a evitar que una vez que se salga esta venda, como ven aquí, ya el sangrado vuelva hacia acá. Entonces, en ese caso tenemos una pierna, cero sangre, y aquí el traumatólogo puede cortar, puede operar, y no va a haber ningún sangrado. Este correspondería a una hemostasia temporal y de tipo preventivo que hace el traumatólogo para realizar cirugías sin ningún sangrado cuando tiene que operar fracturas, etcétera, cualquier patología que tenga aquí, o como aquí le están colocando el vendaje, va a llegar igual hasta acá, o aquí tienen el miembro superior, miren, este es uno más moderno de los manguitos, ¿no? Entonces hay que elevar, ya les dije, elevar la extremidad, colocarlo de proximal a distal y no hay que hacer este de aquí, tiene que estar en un lugar donde no haya nervios proximales superficiales porque al apretarlo fuerte se los puede lesionar. Este tipo de hemostasia no puede durar, en miembros superiores solamente 1 hora puede estar así y en miembros inferiores máximo 2 horas, porque después de eso se van a producir, por la falta de oxígeno en los tejidos, se van a producir lesión tanto de las células, de los músculos, de los mismos vasos sanguíneos, de los nervios, y el paciente va a terminar con muchas lesiones. Entonces, se lo usa en traumatología. ¿Cuándo no usar este método? ¿Cuándo no usan los traumatólogos? Cuando esas piernas
tienen infección, cuando tienen algún cáncer en el hueso o cuando tienen enfermedades vasculares como las trombosis o en pacientes diabéticos, arterioscleróticos con tromboflebitis, está contraindicado usar este sistema de venda de Smarch. El torniquete. El torniquete hace un tiempo atrás se usaba, después se prohibió usar, pero ahora otra vez se está permitiendo usar, y sobre todo en aquellas heridas múltiples, en aquellos traumatismos, o sobre todo cuando se ha habido ya pérdida, amputación traumática de las extremidades, solo se usan extremidades, por ejemplo un torniquete, o también cuando se quiere hacer algún procedimiento, en este caso están queriendo retirar un uñero, han hecho un torniquete temporal, pueden retirar el uñero, lavar, no hay sangrado y después liberan el torniquete, ¿no? Este torniquete lo que se puede hacer es cada 40, 60 minutos, cada 20 a 40 minutos se afloja un poco para dejar que se oxigenen los tejidos y se vuelve a apretar. Pero un uñero tarda 1 minuto, así que no hay mayor problema en eso. Todos los mecanismos que estamos viendo hasta ahorita son temporales. Otro método de hemostasia que se usa así, ya esto en cirugía, porque las tenemos las pinzas, son la hemostasia con pinzas. Como ven aquí, sangra, se ve sangrando el vasito y le colocan una pinza. En este caso utilizamos, como hemos visto, las pinzas hemostáticas que pueden ser Halsted, Kelly, Tean, cística, cualquiera de las pinzas que vimos en la anterior clase que eran las de hemostasia. Entonces van y los colocan en los lugares que están sangrando y hacemos una hemostasia temporal hasta que utilizamos un método de hemostasia definitivo. En casos de vasos que no tengan mayor importancia, que son de pequeño calibre, que no hay ningún problema que sean ligados o lesionados, usamos estas pinzas. Pero si fueran vasos más grandes, por ejemplo, que esté sangrando, qué sé yo, la arteria renal, no la podemos clipar o pinzar con una pinza Kelly que le va a producir daño a esa arteria. Para eso hay estos clamps que se llaman clamp vascular, este se llama Bulldog, este se llama Satinsky, que son pinzas especializadas para cirugía vascular, que al comprimirlo el vaso no lo lesionan, ¿no? Son delicadas, comprimen el vaso y no lesionan la pared del vaso. Para poder seguir usándolo, pues no podemos ligarla a las renales, ¿no? Otro método temporal es el vendaje compresivo. A veces van a estar esto no se usa tanto en cirugía, sino se hace como métodos de emergencia en la calle. El paciente está sangrando mucho, tienen una venda a disposición, hacen un vendaje compresivo y lo transportan a un hospital donde vaya a llegar a que le hagan una hemostasia definitiva. Este mecanismo ya viene a ser un mecanismo de hemostasia según el tiempo definitivo. Sin embargo, ¿en qué consiste? Es el taponamiento por compresión. ¿Y de qué se hace? De órganos grandes o de cavidades. Por ejemplo, aquellos que tienen hemorragia nasal muy fuerte por algún traumatismo, está sangrando en gran cantidad la nariz y no hay cómo hacer una compresión digital dentro de las fosas nasales, ¿no es cierto? No hay cómo colocar una pinza dentro de las fosas nasales. Entonces, ¿qué se hace? Se coloca en este caso gasas y se hace un taponamiento de esta área. Por 2 días puede estar con su tapón, con vaselina las gasas y después se queda este extremo aquí salidito, pasa en 2 o 3 días, eso solito se ha hecho la reparación del tejido lesionado, los vasos sanguíneos y se retira el tapón. Entonces se ha logrado una hemostasia definitiva. Lo mismo ocurre en este caso. Esta es una lesión de hígado, por ejemplo, a veces el hígado que pesa más o menos 1,5 kg y que está muy bien irrigado, no se puede suturar, no se puede hacer ningún método de hemostasia definitiva ese rato en quirófano. Entonces se lo tapona, se lo llena de compresas para que se comprima entre el diafragma y el hígado y se lo deja así. 2 días después o 3 días después se entra de nuevo a quirófano, se retiran las compresas y el hígado ya no está sangrando nada porque han actuado los mecanismos fisiológicos normales de la coagulación. La ligadura del vaso ya es un método al igual que el taponamiento definitivo. En este caso, ¿qué hacemos? Vemos el vaso sanguíneo sangrando, colocan una ligadura y se amarra, ¿no? Se hace una ligadura del vaso. Esa es una ligadura simple, como en este caso se está identificando el vaso que ha sido seccionado. A veces
como aquí hay tejido, hay músculos, hay diferentes, no logramos identificar el vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué hacemos? Todo el tejido junto, una ligada, y se llama ligadura en masa. Y así va a dejar de sangrar. Entonces, ese es un mecanismo mecánico, pero definitivo. A veces no podemos ligar el vaso porque no lo hemos visto, o es un tejido un poco más grande que no le podemos dar una simple ligadura como la de hace rato. Entonces aquí utilizamos portaaguja, usamos aguja y usamos un hilo y hacemos un punto de sutura, que puede ser un punto simple, que consiste en pasar la aguja por un extremo del tejido y que salga por el otro extremo del tejido y se anuda, ¿no? Eso van a ver cuando estén llevando la parte de habilidades de técnica quirúrgica. O puede ser que por medio del tejido hagamos pasar la aguja y luego le damos 2 vueltas. Se llama punto transfixiante. O podemos hacer un punto en X, o podemos hacer un punto en una jareta para poder invaginar el área sangrante, y si esto se ajustan los hilos, entonces todo lo que quedó dentro de la jareta queda haciéndose hemostasia definitiva por puntos. En la cirugía laparoscópica, como vimos atrás, hay estos clipadores que pueden colocar, está el vaso sangrante, entra el clip, se aprietan las anillas desde afuera y se activa, se cierran las puntas y se coloca un clip donde está sangrando, ¿no? Esa también es definitiva. Bien, con eso terminamos los mecánicos. Ahora nos tocan los térmicos, los mecanismos térmicos de hemostasia. Ya vimos esto cuando hablamos de instrumentos de hemostasia, y cuando hablamos también nos servían como instrumentos de diéresis, ¿no es cierto? Y con métodos térmicos usamos dos mecanismos: el calor, el más usado, y también podemos aprovechar el frío, pero el más usado es el calor. Y para ello tenemos los bisturí que les hablé hace rato, la anterior clase, el bisturí monopolar, ¿no? Que usa al cuerpo como parte intermedia, el activo, el electrodo pasivo, el generador de corriente. El bipolar, los dos electrodos están en la misma pinza y solo queda entre las pinzas el tejido que agarra en específico. A diferencia de este, usa menos corriente y la corriente es más localizada. Este usa todo el cuerpo. Y también hay, como en estos casos, los bipolares avanzados. Les decía, el bipolar solo es para coagular, ¿no? Pero en este caso, esto es una pinza bipolar que sirve para coagular, pero que tiene una cuchilla dentro que al activarla desde el manguito, corta, entonces coagula y corta. Son los sistemas bipolar avanzados, que son el LigaSure y el ENSIL. Y el ultrasónico que también les conté ahí en la anterior clase, que transformaba la energía eléctrica, la transforma en mecánica. Esto vibra a más o menos 55.000 veces por minutos, que ni la vemos, y genera energía mecánica, genera calor, y por el aumento de la temperatura se sellan los vasos y también los corta. Otro método térmico es el frío. Generalmente la solución salina fría, un suero fisiológico frío, puede ser colocado dentro del estómago a través de una sonda nasogástrica, como es esta sonda nasogástrica, cuando tenemos hemorragias digestivas, generalmente de la mucosa del esófago y el estómago. Aquí hay una úlcera que está sangrando, el paciente puede estar vomitando, teniendo una temesis, y lo que se puede hacer es colocarle la sonda e instilar, si es que no hay otro mecanismo, e instilar agua fría congelada que produzca vasoespasmo de los vasitos de aquí, y con eso se puede hacer una hemostasia. Lo ideal aquí es entrar el gastroenterólogo con el endoscopio y hacer diferentes maniobras. Colocarle clip, inyectar adrenalina, etcétera, que eso ya lo hace el gastroenterólogo para terminar esta hemostasia, pero el agua fría nos puede servir para eso. La crioterapia, que consiste en colocar nitrógeno, que lleva hasta temperaturas de menos 20 hasta menos 180 grados centígrados, desnaturaliza moléculas, deshidrata y produce necrosis. Pero no podemos esto aplicarlo dentro del estómago, no podemos aplicarlo dentro de las cavidades peritoneales, solo generalmente se utiliza en piel, y sobre todo se le está dando otros usos para eliminar las verrugas y todas estas cosas que le meten un frío tremendo.
en el área localizada, obviamente, y lo necrosa y después se cae. No se usa mucho en cirugía la crioterapia. La adrenalina y como último método de hemostasia tenemos los métodos químicos, entre ellos la adrenalina. ¿Qué es la adrenalina? Es un agonista alfa 1, ¿no es cierto? Que tiene la misma función que estimula los receptores alfa 1 del simpático, por lo tanto va a simular algo parecido al primer fenómeno que vimos de la coagulación o le va a ayudar a la vasoconstricción del área sangrante. Generalmente en hemorragias de mucosa, esas úlceras, esta es una endoscopía, esta es una endoscopia, esta es la mucosa gástrica, esta es la úlcera, esta es una hemorragia, una úlcera gástrica real. Aquí estaba viendo un sangrado, a través de este endoscopio se ha producido una instilación de adrenalina, se vasocontraen los vasitos que están sangrando y dejan de sangrar. Obviamente son hemorragias pequeñas, generalmente hemorragias de capilares, ¿no? Porque si es una arteria de gran volumen, pues no deja de sangrar. También tenemos otros métodos químicos como las espumas o la gelatina. Esto se coloca donde en aquellos tejidos que tienen un sangrado igual venoso capilar solamente en órganos parenquimatosos. Por ejemplo, el hígado está sangrando después de haber extirpado una vesícula. No se puede dar puntos, no se puede coagular, no se puede quemar el hígado o en el cerebro. ¿No es cierto? Si han sido operados en una cirugía en el cerebro, no podemos estar quemando las neuronas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Se colocan estas gelatinas, que puede ser el gel foam o la gelatina, que no son más que gelatinas desnaturalizadas de la piel de los animales, del porcino. Entonces, esta gelatina, estas gelatinas, el gel foam, lo colocan en el tejido y este se hincha en presencia de la sangre porque es una estructura gelatinosa, aumenta 45 veces más su peso y al volverse más pesado es como si estuviera comprimiendo uno con su dedo. A veces vienen combinados con adrenalina más, entonces además hacen vasoconstricción. Solo estas gel foam, gelatina, se usan en hemorragias capilares, o sea, en hemorragias innatas. No se usan para si está sangrando una gran rama de la humeral o de las arterias radiales o estas otras de mayor volumen. La gelita es una gelatina pura también, que también aumenta su volumen, pero la gelita tiene la ventaja de que favorece la agregación plaquetaria, ¿no? Esa es la diferencia con el gel foam, que además favorece la agregación plaquetaria. El Surgicel es esta tela de aquí, también puede ser polvo, y al ser colocada en el sitio sangrante, también al estar en contacto con la hemoglobina, que tiene mucha afinidad, aumenta de tamaño, se forma una masa viscosa que comprime el sitio de hemorragia, ¿no? Y es de celulosa oxidada y recombinada. Entonces, al contacto con la sangre se forma esta masa viscosa que va a ser en la función de un coágulo artificial, como el coágulo que vimos hace rato de plaqueta fibrina. En este caso es un coágulo artificial de Surgicel. La trombina. Nosotros vimos hace rato todo el mecanismo de las vías intrínsecas y extrínsecas, ¿no? Y la trombina es la que se activa cuando el factor 10 activado convierte la protrombina en trombina, la trombina el fibrinógeno en fibrina y la fibrina es la que se une a las plaquetas y forma el coágulo definitivo. Entonces, agarraron y sintetizaron esta trombina directamente. Pero la primera era de bovino, de animal. Entonces, ¿qué pasaba con esta trombina? Si bien depositada en el sitio de hemorragia, generalmente viene en forma semilíquida, semisólida, entonces aquí la trombina ayuda a formar fibrina y forma el coágulo, pero al ser de origen animal producía reacciones de antígeno-anticuerpo. Pocas, pero en algunos lugares puede, la mayoría de las veces no, pero en algunos pacientes puede desencadenar inclusive una reacción anafiláctica mayor.
Actualmente hay una trombina recombinada, es decir, una trombina humana recombinada que está dando los mismos resultados que esta bovina, pero de origen humano, entonces produce menos reacción antígeno-anticuerpo. Y también solo se aplica en aquellas hemorragias capilares, en napa, en aquellos tejidos parenquimatosos en los cuales no le podemos dar una sutura, no le podemos dar o quemarlo con, la, con los bisturí eléctricos. Con eso hemos acabado lo que es hemostasia. ¿Alguna pregunta?